Bien, y en una república, usted sabe, los poderes del Estado, así dice la Constitución, son poderes separados. Esto es en una república, en una democracia como corresponde. E incluso yo le diría que los fallos de la justicia, te gusten o no te gusten, tienen que ser acatados. Quien habla alguna vez tuvo un fallo, o varias veces adverso, injusto, pero tuve que asumirlo porque así funciona el sistema. Funciona para todos, pero parece no tanto para algunos y que tienen responsabilidad política. Lo digo porque usted ya sabe, la Corte Suprema definió cómo tiene que funcionar el Consejo de la Magistratura, quién puede ser parte o quién no, pero el oficialismo, encabezado por su líder, obviamente Cristina Fernández de Kirchner, bueno, se plantea en rebeldía. Vamos a hablar un poquito del Consejo de la Magistratura y de, bueno, qué se hace en una república cuando hay rebeldía contra lo que son las determinaciones del órgano máximo cuando se llega a la Corte Suprema, ya es porque ha superado todas las otras instancias. El doctor Alejandro Fargosi, usted lo conoce, fue miembro de ese Consejo de la Magistratura y un hombre que siempre dice las cosas con toda la claridad que corresponde. Doctor Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, hice una larga introducción para obviamente darte pie a decir todo lo que quieras decir respecto primero de el rol que cumple el Consejo de la Magistratura, sabes bien de qué hablo cuando has sido parte, y luego esta rebeldía, como digo, de el oficialismo o parte del oficialismo a lo que ha sido la decisión de la Corte Suprema. Hola. Sí, sí, no sé si me escuchas. Sí, sí, me pareció que se había cortado. No, está así. Sí, claro, uno dice, ya no me asombro más y te siguen asombrando, porque eso es una característica de los psicópatas. Los psicópatas no tienen límite. Entonces, así como ayer tuvimos que escuchar esta locura de los 130.000 muertos de la derecha, antes habíamos escuchado que el kirchnerismo, que yo te diría que más que de dueña tiene, más que el líder tiene dueña, que el kirchnerismo, por decisión de Cristina Fernández, no decidió que no va a obedecer a la Corte. Y bueno, no es nuevo, esto ya lo hicieron en la década del 90, si no me acuerdo mal, sí, en la década del 90, cuando la Corte dictó un fallo en contra del gobierno de Kirchner y ellos no lo cumplieron. Pero en esa época la Corte no se atrevió a ejecutar su poder. ¿Para qué está el Poder Judicial? Pregunto, ¿no? ¿Para qué está el Poder Judicial si no se atreve? ¿Para cobrar sueldo? No. Están para imponer sus sentencias. Esto un famoso constitucionalista que se llama Jorge Banossi lo llama la energía jurisdiccional. De nada sirven las leyes, de nada sirven los fallos, por bien hechos que estén, por perfecta que sea su escritura, si no hay un juez que está dispuesto a darle la orden a la policía de que proceda a aplicar la ley que el individuo se niega a cumplir. En este caso el individuo se llama Cristina Fernández de Kirchner, y si no cumple estará cometiendo desacato y habrá que detenerla. Y acá no corren los fueros, porque sería inflagrante y Estás hablando como de dice la la Constitución. vicepresidenta de la Nación, abogada exitosa, que no cumple con una determinación de la Corte Suprema, y dices que, porque te iba a preguntar, ¿qué es lo que puede hacer la justicia frente a la rebeldía, no solo de la vicepresidenta, sino incluso de todos los acólitos que la acompañan? Sí, vos sabés que tengo una manía, ¿no? Yo tengo la manía de la igualdad. Abogado reconozco como tal al que me muestra el título. Hasta ahora no lo mostró, para mí no es abogada, y lo de exitosa va por cuenta de ella. Pero dejando de lado eso, que no es un detalle, porque si no cualquiera sería cualquier cosa, para eso tenemos un país organizado. Dejando de lado eso, si ella no cumple una orden judicial, comete desacato, si no la cumplen los senadores, cometen desacato, y tendrán que aplicársele a la ley, y si tienen que ir presos, tendrán que ir presos. No es más complicado que eso. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, pareciera que el país tiene dueños.
Un día es Bonafini, el otro día es Delía, el otro día es Cristina Kirchner. ¿Estamos todos locos o qué? Ahora, ¿cuál es la buena noticia de esto? Porque este panorama enfermizo en el que estamos metidos tiene una buena noticia, por lo menos, y es que esta vez parece que la Corte se puso los pantalones con firmeza por los términos en que redactó la sentencia, que le da la razón al senador Luis Juez y ordena que sea él el consejero de la magistratura y no el invento que hizo Cristina, que se lo podemos refrescar al público, que no tiene por qué estar al tanto. Le corresponden 2 senadores a la mayoría y 1 senador a la primer minoría. ¿Qué fue lo que hizo Cristina? Como tenía suficientes senadores, dividió su bloque. Siguió siendo mayoría, o sea, metió 2 senadores, y con el sobrante, entre comillas, con lo que desprendió de su bloque mayoritario, se armó la primer minoría. Entonces, la ley que dice que tiene que ir 2 para la mayoría, 1 para la primera minoría, fue violada con una trampa, con un truco de esta señora, metiendo a los 3. La Corte, con toda lógica, con toda razón, dijo: señores, esto es una trampa. Ya no me acuerdo las palabras exactas que usó, pero a mí si me califican algo con las palabras que calificó la Corte me daría muchísima vergüenza. Pero bueno, claro, no soy un psicópata, ¿no? ¿Y te parece que la Corte y el Poder Judicial están a la altura de hacer que se aplique lo que corresponde cuando hay rebeldía? Mira, usaste muy bien la palabra rebeldía. Yo creo, el Poder Judicial en general, a veces sí, a veces no. Tenemos ejemplos que sí, desde Nisman, que no integraba el Poder Judicial, pero sí el Ministerio Público, hasta el juez Lorenzini, pasando por otros jueces que han obrado con coraje y con fortaleza, con energía, como dice Donossi. Y la Corte pareciera que esta vez sí. Yo soy muy crítico de la Corte Argentina. Yo creo que desde 1930, no quiero aburrir a la gente, pero yo creo que desde 1930 hasta hoy, buena parte de los problemas que hemos sufrido y que sufrimos hoy tienen que ver con que tuvimos cortes demasiado débiles, cortes de burócratas, no cortes de jueces, salvo, por ejemplo, el maravilloso caso de Julio Zanarte, que cuando derrocaron a Frondizi, por las de él le tomó juramento a José María Guido, se tomaron un taxi, esto es históricamente así, de hecho me lo contó Julio Zanarte a mí personalmente, se tomaron un taxi, fueron a la Casa de Gobierno, entraron al despacho del presidente y lo corrieron, no corrieron de carrera, sino que lo movieron a un costado al general Poggi, que estaba listo para asumir como presidente revolucionario. Esto lo hizo una sola persona, que se llama Julio Zanarte, o sea, y lo hizo en taxi, ni siquiera que tenía atrás una fuerza pública. Hay que tener coraje, Miguel. El tema es que nosotros no podemos tener una estructura llena de leyes si no hay coraje para ponerlas en funcionamiento. La ley es en definitiva una ensalada de tinta y papel. Eso es lo que es la ley, una ensalada de tinta y papel. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que un juez, un policía, un presidente, porque todos tienen que aplicar la ley, la pone en acto, como decimos los abogados, o sea, la materializa. Y lo que falta en la Argentina no son leyes, de hecho sobran leyes. Lo que falta es gente que esté dispuesta a tener el gesto de valor de aplicar la ley. Hacer cumplir la ley, tener el coraje, gestos personales, todo esto en conjunto. Y quiero lo último porque otra vez la audiencia no tiene por qué entender de qué se trata cuando se habla de la conformación de lo que es el ámbito donde se designan los jueces, donde se los de alguna manera también se los puede juzgar. ¿Por qué este interés y esta rebeldía? El Consejo de la Magistratura, obviamente. Exactamente. En el 94, la Constitución Nacional cambió el sistema. Hasta el 94, ¿cómo se llegaba a juez? Uno tenía que tener o la fama o el contacto o lo que fuere para que el presidente de la Nación lo propusiese como juez al Senado y el Senado le daba el acuerdo. Y ahí ya uno era juez. No había concurso, no había evaluación de antecedentes, no había nada. Era decisión del presidente con la conformidad del Senado. Hoy en día sigue siendo así en Estados Unidos, para que se den una idea.
Desde el 94 se introdujo un sistema que es más europeo, que se llama Consejo de la Magistratura, que es un organismo integrado por jueces, abogados y políticos, básicamente, jueces, abogados y políticos, también algún académico, pero la parte, digamos, mayoritaria es jueces, abogados y políticos, que le toma concurso a los que quieren ser jueces, elabora un listado, un orden de mérito, y cuando hay que cubrir una vacante, se le dice al presidente, señor, acá tiene al primero, segundo, tercero, entre los cuales usted tiene que elegir al que quiere se designe como juez y presentarle eso al Senado. Es así como funciona. A la inversa, cuando un juez en ejercicio comete una violación a sus obligaciones, sea una violación grave que justifica que se lo eche, o una violación leve que justifica un llamado de atención o una multa, el Consejo lo analiza y si considera que el juez debe ser echado, lo manda a un jurado de enjuiciamiento, y si no, que lo juzga, y si no debe ser echado, si no sancionado, directamente lo sanciona, con una multa, con un llamado de atención. El sistema, en teoría, cuando vos lees la ley, cuando vos lees la Constitución, el artículo 114 y la ley, debiera funcionar como un reloj suizo. Pero ¿qué pasa? No se lo aplica. Está lleno de trampas que hace nuestro sistema. Trampas. Entonces, esa es nuestra verdadera lucha. Yo creo que el verdadero desafío de los que hoy en día somos adultos, y que dentro de poco seremos viejos, el verdadero desafío de nuestra generación es lograr que las leyes que tenemos en Argentina, las pocas malas se deroguen y las muchas buenas se cumplan. No es más complicado que eso. Doctor Fargosi, como siempre, tan claro. Y bueno, veremos cómo sigue esta novela donde, como todos ya vemos, la actual vicepresidenta ha dicho, antes de ser enjuiciada en varias causas, que es una perseguida y que la justicia, bueno, del lawfare, que es el poder ahora para limitarle su... Qué cosa ridícula, pero bueno. Perdón, que te interrumpí. No puedo. Pasa que yo cada vez que dicen lo del lawfare no puedo evitar reírme. Pero bueno. Querido doctor Fargosi, gracias y esperemos que la justicia esté a la altura y pueda aplicar lo que corresponde y que la república sea verdaderamente una república. Depende mucho de justamente el poder de la justicia y que ésta se aplique. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. El doctor Alejandro Fargosi, clarito, pero claro, qué lindo desafío.